Ok, buenas tardes. Vamos a trabajar hoy con el tema de las operaciones con números reales. Bien, en cuanto al tema de operaciones con números reales, sí hay que recordar algo, y es que en séptimo grado se debió de haber dado lo que era eh, la suma y resta de números enteros. Entonces, más que nada, ¿verdad? Hay que tener eso bastante claro, lo que son las leyes para sumar y restar números enteros, ya que esta vez pues estamos trabajando con números reales, pero no está de más refrescar esa parte, ¿no? Que es la que vamos a utilizar y en la cual pues el estudiante tendrá que demostrar pues las destrezas al momento de resolver la actividad práctica 3. En cuanto a lo que es la primera ley para sumar y restar números enteros, tenemos esa que dice que si los números tienen signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Entonces, si tuviésemos el siguiente ejemplo que dice allí 45 más 100, los dos números, ¿no? El 45 tiene número positivo y el 100 tiene número positivo. Entonces, ¿qué sucede? Como los dos números tienen signos iguales, eso automáticamente se debe sumar y se debe colocar el mismo signo que ambos números tienen, ¿no? Allí 45 y 100 debería ser 145. Lo mismo va a suceder con más 3 más 2, que eso da 5, ¿no? Por lo regular esta ley no tiene mucha dificultad, ya que es como sumar, ¿no? Sumar números naturales. Pero ¿qué sucede en lo que es la segunda ley para sumar y restar números enteros, que sería nuestra segunda ley? Dice así: si los números tienen signos diferentes, se restan y se coloca el signo del mayor en valor absoluto. Es decir, menos 5 más 2. Tenemos dos números con signos diferentes. Entonces, menos 5 más 2, el resultado sería menos 3. Ya que allí vamos a restar al 5, le vamos a quitar el número 2 y da como resultado 3. Entonces aquí dice que se coloca el mayor en valor absoluto. Entonces el que tiene mayor cantidad de unidades en valor absoluto es el 5 y el 5 es negativo. Por lo tanto, la respuesta sería menos 3. Bien, entonces menos 3 más 7 sería otro ejemplo, ¿no? Menos 3 más 7, ahí los dos números, nuestra intuición nos indica que deberíamos sumar, es decir, al 3 sumarle 7. Sin embargo, si yo sumo de esa manera, o sea, relaciono que más 7 significa que tengo que sumar, allí estoy cometiendo un error porque estamos trabajando con lo que son los números enteros. Menos 3 más 7, lo que da como resultado más 4. Entonces, esos ejemplos bien sencillos, bien básicos, hay que dominarlos, hay que saber lo que es aplicar las leyes de los signos. Entonces, vamos a resolver estos mismos ejemplos en el tablero para comprender de una mejor manera. Menos 5 más 2. Como les había mencionado, en la práctica, ¿no? En el formulario que yo les voy a enviar, ahí van a tener que resolver un par de problemitas sencillitos como esto. De repente unos van a tener un poquito más de dificultad. Entonces, ¿qué sucede? Que menos 5 más 2, allí los dos números tienen signos diferentes. Entonces aquí esto se resta y da a menos 3. Ahora, es mejor aprender otra manera para resolver este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, los chinos utilizaban el color rojo para representar números negativos. Entonces, ¿qué sucede? El menos 5 vamos a representarlo con unidades negativas: 1, 2, 3, 4 y 5. Porque de repente uno tiene esa dificultad de ¿por qué es que eso da menos 3? ¿Por qué es que hay que restar, verdad? Entonces el más 2, los chinos utilizaban otro color, puede ser el negro, para representar unidades positivas. Entonces aquí sería más 2. Entonces esto, ¿verdad? Esto es de bolitas y todo eso, eso es la forma básica de comprender esto. Más adelante usted no tiene que hacer ninguna unidad, simplemente tiene que relacionar esto con lo que es la ley de sumar y restar números enteros.
Entonces, menos 5 más 2. Menos 5 ya se ha representado con 5 unidades de color rojo, es decir, 5 unidades negativas. El más 2 serían de color negro. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una unidad positiva y una unidad negativa, eso se cancela porque es como decir 1 menos 1 es 0. Entonces allí quedarían 3 unidades de color rojo. 1, 2, 3. Por eso es que aquí da menos 3. Entonces, cuando son números más grandes, allí entonces no es necesario hacer unidades. Allí simplemente uno interpreta, ¿no?, la ley, que es de signos diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor. Otra forma de comprender, ¿no?, que eso se debió de haber dado en séptimo o en sexto grado, es la siguiente: hacer la reducción en la recta numérica. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a introducir aquí una recta numérica para ubicar esos elementos y comprender por qué es que eso da menos 3. Ubicamos esos elementos en la recta numérica, menos 5 más 2. ¿Cómo vamos a hacer una operación en la recta numérica? De la siguiente manera: el 5 negativo, ¿verdad? Vamos a ubicar el 5 negativo, vamos a desplazarnos desde 0 hasta menos 5. Luego dice allí más 2. Partiendo de donde hemos llegado, que es hasta el menos 5, nos movemos 2 unidades a la derecha. Si estamos en menos 5, llegamos hasta el número 4 negativo, y como son 2 unidades positivas, nuevamente a la derecha llegamos al número 3. Es decir, si estábamos en menos 5, llegamos hasta el número 3. Es por eso que nuestra respuesta dice que es menos 3. Bien, entonces el otro ejemplo que estaba allí dice así: menos 3 más 7. Aplicando la ley, verá que ya la conocemos, da como resultado más 4. ¿Ya? Signo diferente se resta y se coloca el signo del mayor en valor absoluto. Ahora, como yo les había mencionado, para comprender bien el concepto, ¿no?, de por qué es que da 4 positivo y por qué no se suma 3 más 7, porque ahí dice más 7, pues resulta que no es de esa manera, ¿no?, porque estamos trabajando con números enteros. Entonces el número 3 vamos a representarlo 3 unidades negativas, y el número 7 7 unidades positivas. 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades positivas y 3 unidades negativas. Una unidad positiva y una negativa se cancelan. Eso da 0, ¿no? Es como decir 1 menos 1, 0. Entonces contamos cuántas unidades quedan: 1, 2, 3 y 4. Entonces por eso nuestra respuesta es más 4. En el formulario usted no tiene que hacer ninguna de estas unidades ni recta numérica. En el formulario simplemente usted tiene que escoger la mejor respuesta, ¿no? Este concepto, bueno, me hubiese gustado en el aula presencial enviarlo al tablero, y todo eso, pasar por los puestos, verificar, ¿verdad?, quién está comprendiendo bien lo que es la suma en la recta numérica o la suma de unidades. Sin embargo, pues no queda de otra, ¿verdad?, que explicarle solamente el concepto para que usted lo comprenda y lo afiance, ¿no?, porque es de séptimo grado. Entonces, haciendo esto en la recta numérica, sería de la siguiente manera. Entonces, ¿qué sucede? El primer número que mencionan es menos 3. Entonces siempre vamos a partir del 0. Sería hasta menos 3. Hemos llegado al punto menos 3 porque hemos hecho un desplazamiento negativo, ¿no?, a la izquierda. Ahora viene el número positivo 7. Entonces, ¿qué pasa con 7? Hemos llegado hasta el punto 3. Entonces serían 7 unidades a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, vamos a llegar al número 4. Entonces del número 3 nos trasladamos hasta el número 4. Y en efecto se cumple en la recta numérica y se cumple a través de lo que es las unidades en valor absoluto, hacer unidades, ¿no? Créanme que si usted aprende esto bien, no va a tener dificultades en los temas que vienen. Cuando también empiece pues lo que es álgebra, se va a comprender de una mejor manera la reducción de términos semejantes y todo eso, ¿no?
En el formulario van a haber problemas así, menos 5 más 2 de dos números, ¿no? Pero ¿qué pasa si usted en el formulario encuentra un ejemplo, por decir algo, menos 5 más 10 menos 4 más 1 menos 6? Lo que usted debe hacer, mire, la forma más práctica de hacer este asunto es unir, ¿verdad? Aplicar la ley de signos iguales con aquellos números que tienen signos iguales. Es decir, vamos a colocar aquí menos 5. ¿Qué otro negativo aparece allí? El número menos 4 y el número menos 6. Ahora, ¿cuáles son positivos? Más 10 y más 1. Entonces vamos a colocarlo al final. Más 10 más 1. Bien, entonces estos números negativos que están aquí, ya los tres son negativos, entonces no vamos a tener problema porque sabemos que los tres números son negativos y se aplica la ley de signos iguales, se suma y se coloca el mismo signo. Allí debe dar a 15 negativo. Y ahora los dos positivos, ¿no? Como son positivos, entonces, correcto, Elizabeth, menos 15. Entonces, más 10 más 1 sería 11. Porque ambos tienen igual signo, entonces sería más 11. Bien. Al final, ¿qué va a provocar esta forma de resolver? O sea, agrupar los positivos y los negativos. Que al final siempre vamos a aplicar la segunda ley, que es signos diferentes se resta. Correcto, Yacir. Allí sería menos 4. Correcto, Dayarit. Menos 15 más 11, ¿verdad? Signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor en valor absoluto. Bien. Entonces, otro problema allí parecido a ese, ¿no? El ejemplo 4. Supongamos que tenemos más 12. Como ya lo han visto anteriormente, ¿verdad? En el problema 3. Lo más práctico, lo más factible es colocar los números positivos, o sea, agruparlos por positivos y negativos, o negativos y positivos. El caso es que al final tengamos una resta, ¿no? Más 12 y más 1. Entonces esos son los únicos dos números positivos. Al final tendríamos menos 5 menos 4 menos 3. Menos 5 menos 4 menos 3. Bien, entonces más 12 más 1 sería más 13, correcto, como dice Elizabeth Almengor, más 13. Ahí sería más 13. Menos 5 menos 4 menos 3 sería menos 12. Más 13 menos 12 sería más 1. Bien, otro tipo de problema que va a aparecer en el formulario es con números decimales. Por ejemplo, si usted tiene 4.1 menos 6.3 más 4 entero menos 2.3, por decir, ¿no? ¿Qué va a suceder? Lo mismo, aplicamos la misma ley, lo único que aquí hay que tomar en cuenta que son números decimales. ¿Cómo así? Bueno, 4.1 positivo más 4 y los dos negativos, menos 6.3 menos 2.3. ¿Qué sucede con más 4.1 y más 4? Vamos a colocar por acá arribita 4.1 y 4. Recordamos que el 4 entero no tiene decimales, es decir, es 0.0, ¿no? Entonces, como dice el compañero Velázquez, la compañera Elizabeth, sería sumar allí lo que da 8.1. Perfecto. Aquí sería 8.1 positivo, ¿verdad? Si usted no le pone el signo, igual está bien, ¿no? Porque es positivo. Ahora, ¿qué sucede con los dos números negativos? Los dos números negativos son negativos, entonces hay que aplicar la ley de que signos iguales se suman. Y hacemos la misma cosa, ¿no? 6,3 y 2,3. A pesar de que dice menos, exacto, hay que sumarlos. 3 más 3 es 6. Y 6 y 2, 8. 8.6. Entonces aquí tendríamos 8.6. Ahora continuamos allí con más 8.1 y menos 8.6. Entonces allí tenemos que hacer una resta, ¿no? Fíjese que a pesar de que menos 86 aparece después, ¿no? Lo que vamos a hacer es colocar el 8.6 arriba, abajo 8.1. ¿Por qué? Porque vamos a restar el más pequeño, se lo vamos a quitar al más grande. Entonces 6 le quito 1, da como resultado 5. 8 menos 8 es 0, ¿verdad? Entonces el punto allí 0.5.
¿quién tiene mayor cantidad de unidades? 8.6 o 8.1, 8.6. Por lo tanto, mi respuesta debe ser menos 0.5. Ese es otro tipo de problemas que va a venir en lo que es el formulario, ¿no? El formulario va a tener una totalidad de 25 puntos. Sería nuestra actividad práctica 3, sería la nota número 4. Allí usted lo resuelve, ya sea hoy o mañana. El asunto es pues que no lo dejen para el 3 de octubre o algo así por allá. El asunto es que lo resuelva pues de acuerdo a la medida de disponibilidad, ya sea de conectividad y tiempo que usted tenga, ¿no? De esa manera pues terminamos. Nos vemos en una próxima.